Pídale al Señor que hoy pueda hablar a su vida, que hoy pueda hablar a su corazón. Dios tiene tantas cosas para nosotros, para sus hijos, que de pronto no nos damos cuenta conforme a las palabras que están ahí. Muchas veces nos damos vuelta en los mismos problemas. No sé cuántos que están aquí, no levanten su mano, están pasando por una prueba por más de un año y siguen en la misma prueba. Entonces muchas veces nosotros tenemos respuesta de parte de Dios. Tenemos autoridad de parte de Dios delegada aquí en la tierra. Tenemos el carácter de Cristo aquí en la tierra y muchas veces se nos olvida. Muchas veces lo pasamos por alto y vemos de otra parte, vemos más la circunstancia que la misma respuesta a nuestros problemas. Amén. Le invito a cerrar sus ojos y que pueda orar ahí al Señor y pueda pedirle al Señor que hoy hable a su vida, a su corazón. Señor Jesús, Padre amado, Padre de misericordia, estamos en tu presencia, Padre, habitamos en tu presencia. Andamos, Señor, conforme a tu verdad, conforme a tu palabra, Padre. Y en este día quiero escuchar tu voz, Señor. En este día quiero escuchar tu voz, Padre. Quiero recibir consejo de parte de tu palabra, Señor, a mi vida. Quiero, Señor, avanzar, quiero crecer, Señor, quiero madurar, Señor. Quiero que mi vida sea moldeada a tu imagen, Padre. Y si en algo estoy falto, si en algo estoy fallando, Señor, que por medio de tu palabra, Padre, podamos ser instruidos, Dios mío, y corregir nuestras vidas. Gracias te damos, úsame, Señor, en esta hora, para entregar tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo hable a tu iglesia el día de hoy, Señor. Gracias te damos por tu presencia en este lugar. Gracias te damos por tu Hijo, Señor. Aquel que murió en la cruz, te damos gracias, Señor. Y disponemos, Señor, todos nuestros sentidos, Señor, a escuchar de tu palabra. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén y amén, Señor. Le comentaba a mi papá el día de hoy, que hoy estuve ahí en su casa, de que anoche estaba pensando, decía, Señor, estaba súper confundido, no en el mal sentido, sino de decir, ¿qué puedo entregar? Y tenía una inquietud en mi corazón. Estaba terminando un estudio, porque era un estudio, tremendo estudio. Dije, pero es mucho, mucho para tan poco tiempo. Y el Señor empezó a hablarme desde cero. Yo soy de esas personas que soy muy cuadrado en muchas cosas, en el buen sentido de la palabra, sino que a mí no me gusta improvisar. Y todo lo que hago yo lo tengo escrito y tengo mucho estudio o palabras, tengo muchas en cuaderno, en el mismo iPad y todo. Pero esta vez yo dije, Señor, quiero partir de cero, no quiero tomar nada de lo que tengo ahí guardado, quiero partir de cero y entregarle algo a la iglesia. Y el Señor me habló. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Amén. Así que estuve hasta las 2 de la mañana, pero contento. Esta palabra lleva por título Viviendo en su presencia. Y el Señor me entregaba esto porque muchas veces nosotros cuando oramos, aun cuando estamos aquí en la iglesia y estamos cantando al Señor, siempre hay un momento donde el coordinador, no necesariamente el hermano Leo, todos los que coordinan, nosotros, yo también me incluyo, decimos, vamos a entrar ahora a la presencia de Dios. Y eso en mi vida me chocó fuertemente. En mi espíritu caló muy hondo. Yo dije, pero si estoy en la presencia de Dios. Entonces yo digo, de pronto nosotros utilizamos más las palabras. Y lamentablemente eso, ¿qué crea en nosotros? ¿Y qué crea en la iglesia? Una condición. Nosotros sabemos que estamos en la presencia de Dios, ¿amén? Amén. Pero muchas veces nuestra forma de entregarlo a los otros, que los demás lo vean, ahí se causa el problema. Muchas veces nosotros cuando oramos inclusive, es como que nos conecta, ¿cierto?, con el Señor desde ese momento. Señor, ahora vengo a orar a ti. Como que en ese momento nos enchufamos, no sé si me entienden. Recién en ese momento entramos nosotros, según nosotros, nuestra forma de ver las cosas, a orar a Dios, a comunicarnos con el Señor. Pero bíblicamente no es así. Repito, bíblicamente no es así. La palabra de Dios tiene parámetros. Es por eso que les decía, muchas veces nosotros en la iglesia nos damos vuelta en los mismos problemas, en las mismas dificultades, porque no vemos la realidad en la cual nosotros vivimos. Nosotros tenemos un tremendo
en la tierra. Ahí no tengo que escuchar amén, amén, sí Señor, yo tengo tu autoridad, tengo tu... Nosotros tenemos un tremendo poder de parte de Dios aquí en la tierra. Amén. Amén. Pero ¿cuántas veces nosotros de ese poder, de esa autoridad es la que estamos utilizando? ¿Cuántas veces nosotros ponemos y echamos mano en lo que Dios nos ha dado? Vamos a ir a la palabra, al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 1 al 3. Voy a leer la Reina Valera del 60, para que todos podamos comprender. Obvio me dice. Reina Valera del 60. Es la que habitualmente ocupamos todos en la iglesia. Pero no le tengan miedo a otras traducciones, hermano. No es que están fuera de la Biblia, sino que tiene que, cuando estudien la palabra, yo sé que ustedes lo hacen, busco otras versiones también para entender un poquito mejor. Sobre todo los jóvenes, hoy en día hay palabras que no entendemos, porque cada día se va perdiendo eso, el tema del lenguaje. Pero vamos a ir a la traducción normal. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Era necesario para el pueblo de Dios en la antigüedad, en el antiguo pacto. ¿Por qué hacemos la diferencia? Porque hay un nuevo pacto. Amén. Amén. Hay un nuevo pacto. Hay un nuevo testamento. ¿Cierto? Amén. 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 Y en la antigüedad de la iglesia, aquí como dice el Nuevo Testamento, hablando del Antiguo, decía que había una separación. ¿Cierto? Amén. Había un lugar que era apartado del mismo pueblo de Dios. No sé si usted alguna vez escuchó en alguna predicación de que la iglesia o el pueblo de Dios tenía permiso solamente a los atrios, y el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo estaban los sacerdotes y en el lugar santísimo estaba el sumo sacerdote. Pero bíblicamente ni siquiera los atrios podía habitar el pueblo de Dios, Así es. sino que ellos se conformaban con habitar en el campamento que rodeaba este tabernáculo. De alguna forma, para exponerlo o ejemplificarlo mucho mejor, es como que la iglesia estuviese cerrada por ese portón que está allá, ¿cierto? Que cierra todo el lugar, y bíblicamente está con codos, dice el libro de Éxodo 27, del 9 al 19, habla todo eso, no lo vamos a leer porque es muy largo, pero las medidas de la reja eran de 2,50 metros, para que nadie pudiese ver qué ocurría dentro de ese lugar, ni siquiera en el patio de ese lugar. Y también dice el versículo 17, el versículo 17 del capítulo 27, dice que había una puerta con una anchura de 10 metros. Yo creo que ni siquiera el olor se sentía de los tremendos asados que hacían ahí. Una anchura de 10 metros, imagínense. O sea, el pueblo de Dios. Mire ese gran dilema, podríamos decirlo de alguna forma. Que el pueblo de Dios no tenía acceso a la presencia de Dios. ¿Qué pasaría hoy en la actualidad si nosotros no tuviéramos acceso a la presencia de Dios? ¿Cómo estaría nuestra vida? Y es por eso que nosotros podemos sacar por conclusión que muchas de las cosas que el pueblo vivía era por no tener conocimiento, no tenían guía. Recuerde usted que en el Antiguo Testamento no estaba el Espíritu Santo, lamentablemente, como hoy está en nuestras vidas, sino que solamente venía la presencia de Dios, o el Espíritu de Dios, o el hablar de Dios sobre el hombre que Dios escogía. Usted puede ver en cada ciclo de la palabra que Dios escogía un hombre, el cual lo levantaba en el pueblo, le hablaba y traía la guianza al pueblo, pero no todo el pueblo. Imagínense eso, no todo el pueblo tenía acceso a la presencia de Dios. Yo no sé qué haría yo personalmente sin la presencia de Dios. No sé dónde estaríamos, no sé si la iglesia estaría en pie, no sé si usted estaría acá si no sintiéramos la presencia de Dios, si no hubiese esa separación o esa bendición que hoy tenemos de estar unidos al Señor. Amén. Amén.
Imagínense, ni siquiera el sumo sacerdote, podía ir más allá, no podía permanecer un largo tiempo en la presencia de Dios. Usted recordará que la palabra dice de que los sacerdotes amarraban al sumo sacerdote, ¿cierto?, de los tobillos, le ponían ahí unas campanitas, y cuando entraba al lugar santísimo, que de alguna forma cuando él se metía, que aquí había una cortina, y entraba a ese lugar santísimo, ¿qué es lo que tenían que poner? Una cuerda con unas campanitas para ver si seguía vivo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios era tan grande, la que estaba en ese lugar, que el hombre podía caer muerto. O sea, su vida dependía de cómo él estaba delante de la presencia de Dios, la santidad, cómo estaba, la santidad terrenal en ese momento. Cuánto él se había apartado. Imagínense, él se preparaba todo un año para esto de la presentación de los sacrificios del pueblo. Y aún ni siquiera los mismos sacerdotes, que eran quienes estaban y vivían en ese lugar, en ese campamento o en ese pequeño lugar que se había preparado, pequeño entre comillas, eso que se apartaba del mismo pueblo, del mismo campamento, ellos permanecían todo el año, vivían en ese lugar junto con el sumo sacerdote, y ni siquiera ellos tenían acceso a la presencia de Dios. Yo esto lo relato principalmente para que podamos ver la magnitud y lo trascendente que hoy en día es la presencia de Dios para nosotros. El libro de Marcos, capítulo 16, verso 19, el hermano Cristian ahí me puede ayudar. Un detalle. En ese momento que el hombre, el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo, él nunca descansaba en ese lugar. Usted nunca va a encontrar un lugar como una silla donde el sumo sacerdote se sentara para poder, no sé, tomarse un relajo tal vez. No, él lo que hacía era presentar todo y salía de ese lugar raudamente. O sea, en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote ni siquiera tenía un momento de descanso, ni una silla donde sentarse dentro del lugar santísimo. Más en el nuevo pacto, y le damos gracias al Señor por ese nuevo pacto. Amén. Dice Marcos 16, 19, y el Señor después les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Cuándo nos sentamos nosotros? Cuando ya hay una labor concretada, ¿cierto? ¿Cuándo más nos sentamos? Cuando ya sabemos que lo que teníamos que hacer se cumplió. Cuando usted llega a su casa, ¿qué es lo primero que hace? El sillón. Es como, no sé, como un momento... Ay, como, no sé. Algunos no se sientan, sino que se echan. Algunos, digo, todos lo hacemos. Nos sacamos las zapatillas, los zapatos, ¿cierto? Y nos sentamos frente al televisor ahí. Es un lugar de relajo, ¿cierto? Pero para eso debemos saber que la tarea que se nos encomendó fue cumplida, ¿cierto? Amén. Amén. Entonces nos sentamos cuando la tarea sabemos que está terminada, cuando ya no hay nada más que hacer por ese día, para descansar después de cumplir una agotadora tarea. Y vea usted que este versículo del verso 19 dice que Cristo mismo se sentó Amén. a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque la tarea ya estaba cumplida. Y es por eso que nosotros podemos decir que las promesas de Dios no son simplemente promesas, sino que son promesas cumplidas en nuestras vidas. Cuando Dios y Cristo mismo se levantó y se sentó a la diestra del Padre, Él dijo: ya todo está hecho. Y nos dejó promesas cumplidas, como la que aparece en Efesios 1:3, por ejemplo, donde vemos el libro de Gálatas, donde vemos el libro de Hebreos, que habla de todo el sumo sacerdote que es hoy en día para nosotros. Y ahí podemos ver cómo Cristo se sentó y dijo: yo los bendije, yo los he bendecido. Efesios 1:3 lo dice, hablando en tiempo pasado.
No en un tiempo actual, no en un tiempo que usted tiene que hacer algo más para alcanzar esa bendición, sino que usted puede descansar. Usted puede descansar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo se sentó. Y se sentó sobre promesas cumplidas, en las cuales nosotros caminamos. No quiere decir que si usted hoy en día está con algún tipo de enfermedad, con algún tipo de queja, no la tiene. No, estoy diciendo de que eso a usted no le pertenece. Repito, eso a usted no le pertenece. Amén. La pobreza a usted no le pertenece. Amén. ¿Por qué? Porque Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén. En Cristo. Gloria al Señor. Nosotros podemos estar sentados a la misma diestra de Dios. ¿Por qué? Porque la tarea fue cumplida. Así es. Gracias, Señor. Mire, vamos al libro de Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hablando de esto, de la misma presencia de Dios. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por qué, por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar, habiendo obtenido eterna redención, una vez y para siempre. Es por eso que yo escuchaba a un pastor y tocó mi corazón cuando relataba que muchas veces nosotros predicamos y hablamos del Evangelio y hablamos de Cristo, pero nosotros mismos no es suficiente Cristo. Nosotros hablamos de gracia, pero para nosotros no es suficiente la gracia, sino que nosotros al sacrificio de Cristo o al mismo Cristo le agregamos algo más, como que eso no fuese suficiente. O sea, simplemente nosotros no estamos creyendo en Cristo, sino que a Cristo mismo le queremos agregar algo más, como que no bastara. La palabra de Dios dice que nuestra vida ha sido guardada en Dios, en el mismo Cristo. Y que el que tiene al Hijo, tiene la vida. Amén. Y eso nosotros muchas veces no lo comprendemos, iglesia. Nosotros no nos damos cuenta que al tener a Cristo en nuestro ser, nuestra esencia es Cristo. Así es. Nuestra vida completa es Cristo. Amén. Nuestro ser completo es Cristo. Amén. Nuestro caminar en esta tierra es como Cristo. Amén. Que a nosotros se nos olvida esto, iglesia. Y se nos olvida lo que dice el libro de Hebreos 9:12, que Él se sacrificó una vez y para siempre. Así es. Y gracias a esto, nosotros tenemos acceso al lugar santísimo. Ni siquiera a los atrios, ni siquiera al lugar santo, sino que a la misma presencia de Dios. Amén. 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 Gracias. Yo le pregunto, ¿puede Cristo estar en el lugar santísimo y nosotros como iglesia no? ¿Puede Cristo estar sentado a la diestra del Padre y nosotros, su cuerpo, no? Es como ilógico. Es como que, no sé, como le dijeran, voy a dejar mi cabeza aquí un rato para que descanse y que el cuerpo salga a caminar por la plaza. Amén. Y nosotros muchas veces nos comportamos así, iglesia. No nos damos cuenta que somos el cuerpo de Cristo y que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Amén. Amén. ¿En qué está reposando hoy en día? No, yo cuando oro o yo cuando entro a la presencia de Dios recién viene mi reposo. Déjeme decirle que se está equivocando un poco. Amén. Si usted se diera cuenta que está en la misma presencia de Dios, su vida sería distinta. Amén. Nuestra vida sería distinta. Porque no andaríamos como que de repente sí, de repente no. Un día estamos allá arriba, un día estamos por allá abajo. Un día quiero ir a la iglesia, otro día no. Un día me enojo con Dios, otro día no. Otro día siento la presencia de Dios, otro día no la siento la presencia de Dios. Pero recuerde que la misma presencia de Dios no es algo emocional, es fe. Amén. El creer es por
la fe. Las promesas de Dios en Él, o sea, fe. Amén. Entonces, ¿en qué parte está la parte emocional incluida? Cuando nosotros no nos alineamos con Dios, lamentablemente. Disculpe que sea tan sincero de pronto en mi comentario, pero muchas veces vivimos de esta forma. No nos damos cuenta de esto y pueden pasar 20, 30 años sentados en el mismo lugar, viviendo en el mismo lugar, me refiero a estacionado en el mismo lugar dentro de la iglesia, y no avanzamos más allá. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de la posición, ni siquiera me refiero a lo que Dios le ha dado a su vida. Dios le ha dado ministerios, Dios le ha dado dones, y Pablo inclusive es más eufórico en decir: si usted tiene ganas de tener un don que no tiene, pídaselo al Señor si es para eso. Amén. Entonces, ¿cuándo será el día que nosotros nos volvamos al Señor con todo el corazón y nos demos cuenta de esta revelación de la palabra, de esta tremenda verdad que nosotros estamos sentados juntamente con Él, por lo cual estamos en su misma presencia en este momento? Amén. Amén. Logra darse cuenta de eso, no importa la cantidad, no importa el número de personas que estén en este lugar, no importa si nuestros hermanos están vacacionando, ellos también en este momento están en la presencia de Dios. Amén. Nosotros estamos en la misma presencia de Dios, pero por alguna razón se nos olvida. Por alguna razón dejamos que el diablo comience a actuar en nuestra mente. Si usted me pregunta en qué parte de nuestra vida el diablo se puede meter, yo le digo: el único lugar donde el diablo se puede meter es en su alma, o sea, en sus pensamientos, o sea, en sus emociones, porque Él no es espíritu. Por lo cual, cuando usted habla en otras lenguas, lenguas angelicales, lenguas espirituales, el diablo no lo va a entender nunca. Y eso es lo que le molesta tanto, porque quiere ser como Dios y no puede, porque Él no es espiritual. Amén. Entonces, el único lugar donde el diablo puede trabajar en nuestras vidas es en la parte emocional, en la parte carnal. Amén. Pero la misma Biblia dice que nuestra vida debe estar sujeta a la misma palabra para que esto no nos conmueva. Dice: lleve cautivo todos sus pensamientos, toda su alma, en otras palabras, a los pensamientos de Cristo. Romanos lo dice: lleve cautivo todos los pensamientos a la palabra de Dios, para que seamos renovados. Así es. No me quiero desviar del tema. 1 Corintios 12:27 dice, 1 Corintios 12:27 dice: vosotros pues sois, ¿qué cosa? El cuerpo de Cristo, y miembros, cada uno en particular. Somos el cuerpo de Cristo, iglesia. Somos partícipes de la eternidad. Amén. Y somos partícipes de su descanso, partícipes del pacto. Y aquí hay otro detalle, que este pacto, para que vea que es grande Dios. ¿Cuántos saben que Dios es grande? Amén. Que este pacto no depende de nosotros. Pero como hermano, sí, como hay algo raro. No, nada raro. El pacto que Dios hizo, lo hizo con su Hijo. Nos dejó a nosotros de lado. Dijo: ustedes van a estar cubiertos por la sangre de mi Hijo, pero este pacto es entre yo, Dios, y mi Hijo Jesucristo. Ustedes tendrán parte en este pacto. ¿Por qué? Porque ustedes están bajo la sangre de mi Hijo. Amén. ¿Dónde dice eso, hermano? En Hebreos 13:20. ¿Qué dice? Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Este pacto de quién depende? ¿De su sangre o la sangre de Jesucristo? No sé si yo lo leí bien. Lo repito.
Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. No hay otra sangre involucrada en este pacto, iglesia, que el de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. ¿Se imagina usted llevando la cruz, cargando el peso de la humanidad? Bueno, Cristo lo hizo. Imagínense que fue tan grande que lo hizo como hombre. No lo hizo como Dios, no sería justo que Él viniese como Dios a la tierra, con su poder incalculable, matar a toda la gente que estaba en contra de Él, y listo, vamos. Son todos renovados. No. Para que fuese justo, Él tuvo que venir como hombre, sufrir como hombre, morir como hombre y ser levantado como Dios. La palabra de Dios tiene tantas cosas tremendas para nuestras vidas, iglesia. La palabra de Dios tiene cosas tan reveladoras que si nosotros caminamos en ella, veremos la gloria de Dios cada día, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, corriendo hacia la meta, corriendo hacia la meta. Juan 17:24, hablando de este pacto que no depende de nosotros, sino de Cristo y Dios Padre, dice, hablando Jesucristo en este versículo, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. No sé si usted se emociona cuando escucha estos versículos. Amén. Yo digo, qué tremendo testamento tengo. Porque para que un testamento tenga pronunciación y tenga validez, tiene que morir el testador. Así es. La palabra lo dice, iglesia. Cristo tuvo que morir para que este testamento tuviese validez en nuestras vidas. Amén. Y gracias a Dios que eso ocurrió. Él se sacrificó hasta lo último, pensando en esto. Esto es lo que le voy a dejar a mis hijos. Bueno, yo soportaré el dolor por un tiempo, pero ellos eternamente podrán estar junto a mí. Imagínense que la relación de Dios con el hombre era tremenda. La palabra de Dios dice que Dios bajaba, el mismo Dios bajaba al huerto del Edén a hablar todas las tardes con Adán. ¿Cómo has estado? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Te falta algo? Imagínense una conversación diaria todas las tardes, tipín 6, 7. Imagínense cómo sería su vida, bajando el mismo Dios a hablar con usted. Esa era la relación que tenía Dios con el hombre. Y es por eso que usted ve hoy en día al hombre que se pierde y se enreda en tantas cosas porque tiene un vacío en su corazón. Porque cuando vino el pecado y el hombre cayó en el pecado, hubo una separación. Y ese vacío que Dios llenaba, de alguna forma de decirlo, todas las tardes, ya seguía estando ahí, sin Dios, porque había separación. Pero más cuando vino Cristo, esa separación fue quitada. Dice la Biblia que el velo fue rasgado de arriba abajo, en simbolismo de que de Dios hacia la tierra fue quitado toda desunión, todo velo que impedía que el pueblo viera y estuviera en la presencia de Dios. Aquellos que entienden que ya están en la presencia de Dios tienen identidad, saben quiénes son, saben que tienen de parte de Dios, porque no ven a Dios lejano o como quien está atrás de un teléfono. Usted, la persona con la cual habla que está atrás de un teléfono, no la ve, ¿cierto? Amén. Tal vez en unos años más tengamos esa capacidad. Bueno, ya la está por Skype, por ejemplo, distintas cosas que podemos ver la cara de la persona, ¿cierto? Pero
lo normal. Usted cuando toma el celular no ve a la persona que del otro lado que está haciendo. Tal vez arriba del metro, no sé, está ahí en su casa haciendo las cosas. No sé cuántos están con el bebé aquí en una mano. He visto varias fotos en Facebook donde salen con el pie pasando la aspiradora y mientras hablan por teléfono. Pero el que entiende de que el que está en la presencia de Dios no se limita solo a escuchar la voz de Dios. Escúchame lo que le digo. Cuando usted está en la presencia de Dios, no lo limita a simplemente quiero escuchar la voz de Dios, sino que usted verá a Dios mismo en su vida. Amén. Gloria al Señor. Le cayó. Cuando usted está en la presencia de Dios, usted ve a Dios en los demás, en las cosas que hace. No simplemente se conforma con escuchar a Dios. No es malo, pero no es lo único. No es el todo para nosotros. Así es. Gloria a Dios. ¿Le gustaría saber qué es lo que quiere Dios hacer con su vida? Amén. Entienda que está en la presencia de Dios. Vamos al libro de Juan 16, versículo 13 al 15. Juan 16, del 13 al 15, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Tremendo eso. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. No solamente escucharemos la voz de Dios. Voy a hablar en fe. No solo escuchamos la voz de Dios, sino que vemos la voluntad de Dios cumplida en nuestras vidas. Y lo que Dios comenzará a hacer con nosotros, porque aquí lo dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que vendrán. Así que yo le invito a entender esto, iglesia. Nosotros estamos en la presencia de Dios. Amén. Usted del momento que abre sus ojos, aún en sus sueños, mire que es tremendo Dios. Estamos en la presencia de Dios. Porque no es un estado natural, es un estado espiritual. Y cada día debemos ser más espirituales y menos carnales a la hora de resolver nuestras cosas acá en la tierra. ¿Por qué ayunamos? Para que el hombre interior crezca. Amén. ¿Ve que Dios todo lo hace con un qué? Vamos finalizando con 2 versículos. Hebreos 8:6 y luego el versículo 13 del mismo capítulo. Hebreos 8:6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. En ese punto estamos nosotros, iglesia, establecidos sobre mejores promesas. Amén. Y el versículo 13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Este último versículo tiene relación con el pacto que nosotros vivimos. No quiero decirle que no leamos el Antiguo Testamento, ni que veamos la tremenda verdad que hay en el Antiguo Testamento, porque podremos ver y sacar conclusiones tremendas hacia nuestras vidas de cómo Dios actuaba en el Antiguo Testamento y cómo el pueblo también andaba en el Antiguo Testamento. Pero si usted quiere hablar y quiere andar en las promesas de Dios, tome por verdad las promesas que en el Nuevo Testamento están para usted hoy en día, que son las mismas que en el primero. Pero ¿qué es lo que dice el versículo 6? Mejores promesas. Amén. Termino diciendo, iglesia, cuerpo de Cristo, estamos en su presencia, vivimos en la presencia de Dios. Ahora aprendamos a cómo a vivir y disfrutar de su presencia. Amén.
Eso es lo que Dios quiere para nosotros, iglesia. Amén. Que veamos las realidades de esta nueva creación que somos. Que no vivamos como vivíamos sin Cristo. No sé si Claudio me puede acompañar con el teclado.